Buenos días. El día de hoy veremos el tema de patología nasofaringe. Soy la doctora Elda Sánchez Terán, residente de tercer año del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario. Mis maestros asesores para esta clase son el doctor Mario Alberto Campos Coy y la doctora Natalia Villarreal del Bosque. Dentro de los objetivos para abordar para este día, describiremos la anatomía de la nasofaringe. Nos enfocaremos a 3 rubros hablando de patología de nasofaringe, siendo estas las lesiones quísticas, las lesiones infecciosas e inflamatorias, las lesiones neoplásicas, en énfasis en las patologías malignas, y estableceremos las conclusiones. Bueno, antes de empezar a hablar de las patologías en general, como sabemos, tenemos que nosotros siempre hablar de la anatomía. Aquí le voy a pedir a alguno de los compañeros R1 que me describa los límites, lo que compone la nasofaringe y especialmente también el contenido de la misma. Yo sé que el corte es limitado, pero para que me describan anatomía, por favor. Bueno, buenos días. Primero, bueno, hay que conocer los límites de la nasofaringe hacia anterior. Bueno, hacia inferior va a estar limitado por el paladar blando, hacia posterior por las primeras 2 vértebras cervicales, los músculos paravertebrales y la submucosa. Hacia superior, por los senos espenoidal y los senos humoidales, hacia anterior por las zonas del septum nasal, y el límite lateral está dado por la abertura faríngea de la trompa de Eustaquio, la cual, es importante conocer esta área porque, bueno, hay una zona específica en esta área lateral que está entre el borde posterior de estas aberturas faríngeas de la trompa de Eustaquio y el borde y el límite posterior de la nasofaringe, la cual es la flota de los tendidos, que bueno, es una zona anatómica importante porque es donde vamos a poder encontrar ciertas patologías de manera característica. Ok, como lo comentaste, Caleb, la importancia de nosotros delimitar la anatomía de lo que sería la nasofaringe es que nosotros sabemos que la faringe se va a dividir en 3 componentes. Lo que nos compete para la clase va a ser el tercio superior, que es la nasofaringe. Posteriormente, pues tenemos la orofaringe. Lo importante de aquí es el contenido de las mismas. Los límites anatómicos nos sirven y el contenido, como lo comentaste, lo que va a cobrar mayor relevancia aquí es que tiene el receso faríngeo lateral o fosita de Rosenmüller, y esta misma va a ser el sitio de origen de muchas de las patologías que vamos a evaluar durante la clase. También es importante, como lo comentaste, que aquí va a desembocar lo que sería la trompa de Eustaquio, por lo tanto, no nos extrañe que las patologías los síntomas que abren nuestros pacientes vayan a ser relacionados con la disfunción tubárica de la misma. Ahora, antes de empezar también a hablar de lo que de lo que se relaciona con patología, les quiero mostrar que nosotros en cabeza y cuello, en general, nos auxiliamos mucho de maniobras que realizamos para la correcta evaluación de la lesión. El objetivo de toda maniobra que realizamos nosotros en cabeza y cuello es para poder valorar bien la lesión. ¿Cómo la valoramos bien? Si descendemos bien el sitio correcto de acuerdo a la impresión diagnóstica del clínico. Por eso es muy importante tener una comunicación estrecha entre la sospecha que tiene nuestro médico tratante para nosotros saber desde entrada si el paciente va a requerir realizarle alguna maniobra. Porque nosotros, a diferencia como van a ver en el resto de los estudios que van, nosotros el estudio que hacemos, los protocolos, la maniobra la hacemos desde entrada. El estudio no tiene varias fases, como normalmente lo pedimos en diversas otras patologías, excepto casos e indicaciones particulares. Pero en general, sobre todo cuando se sospecha de lesiones neoplásicas o de alguna área donde haya un receso
que normalmente puede haber artefacto, ya sea por los dientes, puede haber artefacto porque no están distendidos, de entrada le pedimos al paciente, según la sospecha diagnóstica, que se le realicen maniobras. Por ejemplo, ustedes pueden ver en esta imagen un estudio que se hizo porque la paciente venía por sospecha de que pudiera tener algún proceso linfoproliferativo. Entonces, esta es el estudio que se realiza sin maniobra. Nosotros vemos aquí lo que serían las cositas de Rosenmüller, que normalmente vemos pues aire ahí porque es un receso, es el receso faríngeo lateral. Posteriormente vemos la desembocadura de lo que sería la trompa de Eustachio y los torus ovarios. Entonces, nosotros, ante la sospecha de nuestro paciente, si hacemos el puro estudio así, no podemos descartar que no esté ocupado, porque las lesiones no van a ser lesiones grandes masas al inicio. Pueden ser desde el inicio una estructura muy pequeña, una masa aquí en el receso faríngeo lateral que no podamos ver. Y como veremos a lo largo de la clase, la mayoría se comporta isodensa o isointensa al músculo. Entonces nos pueden pasar desapercibidas. Que optamos por esta paciente, le sugerimos realizarle una maniobra de Valsalva. ¿En qué consistió esta? Le pedimos al paciente que se ocluya las narinas, posteriormente infle los cachetes y puje. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se distendieron los recesos faríngeos laterales. Aquí podemos nosotros ya con esto saber que no hay nada que esté ocupándolo ahí. Entonces, podemos ir descartando diagnósticos diferenciales. Entonces, la importancia, porque desde la historia clínica, tenemos que saber nosotros cuál es la impresión diagnóstica de nuestro médico tratante para solicitar la entrada a las maniobras adecuadas y no quedarnos cortos con el tratamiento que le estamos, con el diagnóstico que le vamos a realizar a nuestro paciente. Entonces, vamos a empezar a hablar de las patologías de la nasofaringe. Empezamos primero hablando de las lesiones quísticas. De las lesiones de aspecto benigno, tenemos el quiste de Tornwald. Este quiste es definido por un quiste del espacio de la mucosa faríngea, generalmente siempre póstero o superior. Estas lesiones son bien circunscritas, se localizan siempre en la pared de la nasofaringe, recubiertos anteriormente por mucosa y posteriormente por los músculos prevertebrales. La etiología del mismo es un remanente de la notocorda, entonces es una comunicación que debió de haberse obliterado entre la notocorda embriogénica y lo que sería el endodermo primitivo de la faringe. Entonces, una comunicación que permaneció ahí y por eso podemos verlo. Generalmente, la verdad es que es un hallazgo incidental que vemos en los pacientes cuando hacemos algún estudio de imagen, se reporta hasta el 5% en las resonancias y en el 4% en las autopsias que se realizan a los pacientes. Cursan asintomáticos, excepto cuando van aumentando de tamaño y tienden a producir datos de infección, pueden producir como síntomas en los pacientes halitosis. Generalmente lo encontramos en pacientes adultos jóvenes, la verdad es que dan un amplio rango de 15 a 60 años y lo más importante es que es un diagnóstico, debemos de darnos nosotros cuenta que los aspectos que tiene es que no va a invadir estructuras profundas, entonces va por default que no lo hace. Es un diagnóstico que podemos ver diferenciales con el carcinoma de nasofaringe. Entonces, estamos viendo dos imágenes de tomografía, en el cual en corte sagital y en corte axial, donde podemos ver una lesión, y como lesiones quísticas que conocemos, va a ser hipodensa, redondeada, de bordes bien definidos, ovoidea, que puede, si la administramos contraste, presentar un discreto realce de su pared. Aquí le estamos localizando la misma lesión, es el mismo paciente que él vino por otra causa y se encontró de manera incidental, y en la resonancia magnética pues se va a comportar como un quiste. Es decir, en T1 lo podemos ver iso o hiper dependiendo del contenido proteináceo, en el T2 lo vamos a ver hiper de manera homogénea, y si le administramos gadolinio puede presentar o no realce de su pared. El otro diagnóstico de las causas benignas quísticas es el quiste de retención de la mucosa faríngea. Este quiste, por etiología, es un quiste postinflamatorio, es decir, hubo un proceso que lo desencadenó de manera infecciosa inflamatoria. Se localiza igual en la pared nasofaríngea posterior, y aquí cuando lo encontramos en el receso faríngeo lateral o en la rosita de Rosenmüller, podemos ver que adopta una configuración en pera. Entonces, generalmente curso asintomático, pero por la referencia anatómica adyacente que tiene con la trompa de Eustachio puede producir una otitis media. Lo encontramos en los pacientes adultos, pero hay que tener en cuenta más que puede causar una disfunción tubárica por la ubicación en que se encuentra. Bueno, ahora vamos a hablar de las patologías inflamatorias infecciosas. Vamos a empezar con el primer caso. Es un paciente de un adulto joven que acude porque la exploración física le encontraron adenopatías cervicales anteriores y pues él tiene antecedentes de infecciones de vías respiratorias superiores de repetición. Es un paciente adulto joven.
Si alguno de los compañeros R2 me pudiera ayudar a describir el estudio, por favor. Buenos días, aquí tenemos dos imágenes de tomografía. La primera tenemos una tomografía en corte axial de los senos paranasales y una reconstrucción sagittal también de los senos paranasales. Me llama la atención es en este corte axial, pues no podemos ver bien distendidos los senos, perdón, la fosa de Rosenmüller, también llamado receso posterolateral faríngeo. Y veo como hay un engrosamiento de la mucosa anterior a los músculos longus capiti, aquí, y también lo puedo evidenciar también en el corte sagittal, aquí. Entonces, debido a que no tiene ninguna simetría, es homogéneo, pues yo podría decir que podría ser una hiperplasia del tejido linfoide. Muy bien. Aparte de que es simétrico, ¿qué otra cosa también te puedes decir a que sea algo benigno y algo no maligno? Aparte de que es simétrico. Si fuera una resonancia magnética, si tuviera un patrón estriado, podría decir también que es una característica benigna. Okay. Aparte, no lo vemos que esté involucrando estructuras profundas. Exacto, y que también no tiene adenopatías, por lo menos en este corte. Y nuestro paciente es un adulto joven, o sea, es un adolescente, ¿ok? Un adulto joven. Entonces,